infinitamente por este nuevo reconocimiento en mi carrera y a toda la gente que hace comunicación de la ciencia. Comienza tu nuevo ADN. Estás escuchando Tu Nuevo ADN con Andrea Obaid. Bueno, y hoy día queremos hablar de la contingencia porque hay 4 comunas con alerta roja por incendios forestales. Estamos hablando principalmente de San Pedro, que presenta la mayor afectación. La CONAF ya entregó un nuevo balance de la situación de los incendios que están afectando a todo Chile y claramente esto es súper grave. El fuego ha consumido muchas hectáreas, además hay brigadas trabajando, técnicos, el Ejército de Chile, por supuesto todo el despliegue de infraestructura para poder apagar estos incendios, donde están principalmente en Santo Domingo, en la región de Valparaíso, también en la región metropolitana y en otros lugares más. También, según informó la Senapred, los incendios tienen distintos focos y hoy día queremos hablar sobre cómo se pueden prevenir los incendios, qué se puede hacer, cómo es el impacto que tiene en la flora y fauna, cómo se pueden reforestar. Y para hablar de este tema que es tan relevante, hoy día nos acompaña Susan Wiley, que es la directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos. ¿Cómo estás, Susan? Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar conversando con ustedes. Muchas felicitaciones por tu premio, muy inspirador. Muchas gracias, Susan. Sí, acá tratamos de hacer acá la comunicación de la ciencia todos los días en este espacio y, por supuesto, hablando de este tema que afecta a las personas, que afecta a los territorios, al medio ambiente. Y te quería preguntar de eso, para que también las personas entiendan qué está pasando, porque hay 3 componentes que marcan los incendios principalmente, que es 30% de humedad, que es muy bajita, vientos sobre 30 kilómetros por hora y también temperaturas que aumentan por sobre los 30 grados. Pero ahora con el cambio climático y toda la intensificación de los fenómenos meteorológicos, esto ya no es 30, es como 40, 40, 40, por decirlo así. Claro, en el fondo, bueno, primero agradecer la oportunidad de poder conversar sobre esto, porque la verdad es que estamos todos bastante afectados, pensando en que la temporada de incendios este año se está adelantando. Y eso habla un poco de cómo año a año las condiciones climáticas van cambiando, y esas condiciones son las que hacen que los incendios sean cada vez más agresivos, más intensos. En el fondo, muchas veces las personas dicen, bueno, pero siempre han existido los incendios forestales, como si fuera algo parte de nuestro entorno, de nuestra naturaleza. Pero lo que hay que entender ahora es que justamente a raíz del cambio climático y de estos 3 factores que tú nombraste muy bien, hacen que los incendios sean mucho más agresivos y muy difíciles de controlar. Yo creo que hay un tema fundamental, es el tema del viento. Cuando hay vientos sobre, en este caso, 30 kilómetros por hora, que es como el promedio. Cuando son incendios en Patagonia pueden alcanzar hasta los 100 y más kilómetros por hora. Y cuando eso ocurre, los incendios son prácticamente ingobernables, porque además es interesante entender que finalmente la manera más efectiva de controlar un incendio es con el ser humano, con las brigadas. Pueden haber helicópteros, pueden haber aviones, puede haber toda la infraestructura que uno quiera, que tiene que estar, por supuesto, pero finalmente lo que es más efectivo es el trabajo en terreno, en el fondo de asadón en mano. Es algo muy artesanal, pensando en la magnitud de este tipo de catástrofes. De todas maneras, bueno, viendo acá el sitio web de CONAF y las redes sociales, estamos viendo incendios, yo mencionaba algunos, pero en la región de Ñuble, del Maule, Biobío, Valparaíso, Metropolitana. Hablaba el alcalde de San Pedro y decía que él, siendo bombero, nunca había visto un incendio de esta magnitud, que coincide con lo que tú recién estás mencionando, Susan. Y ahí, ¿cuáles son las formas de prevenir? Bueno, sabemos que la mayoría de los incendios son provocados por el ser humano, muchos son intencionales, hay varios casos que han estado en investigación, hemos visto casos emblemáticos que, bueno, hubo hasta funcionarios involucrados, pero ¿qué se puede hacer para prevenir? Mira, es muy importante el punto, porque efectivamente está comprobado que la prevención es la medida más efectiva para abordar o para atacar los incendios forestales. ¿Por qué? Porque más del 99% de ellos son causados por las personas, por los seres humanos. Hay un porcentaje de eso que es alrededor de un 30% que son intencionales y que tienen otro carril, digamos, sí, otra realidad, pero los demás son finalmente por descuido. Entonces, nosotros las personas, los ciudadanos, por eso me encanta cómo tú abordabas el trabajo que has hecho tú en los medios de comunicación, de poder llevar temas
que son complejos, que muchas veces las personas sentimos que son responsabilidad del Estado o de otros organismos, siendo que son responsabilidad de todos nosotros los chilenos. ¿Y por qué? Porque estas cosas se dan muchas veces por descuido, y esos descuidos tienen que ver con conductas tan básicas o simples como apagar mal un cigarrillo, como dejar basura en la tierra, en el suelo, botellas de vidrio, no controlar el combustible vegetal, que finalmente es la maleza seca en tu entorno directo, que puede ser tu casa, tu residencia, un colegio. Hay montones de prácticas que pueden prevenir un incendio. Una vez que un incendio se activa y se genera, si hay condiciones complejas como lo que está viviendo San Pedro de Melipilla, es muy difícil de controlar y de hacer de que sea de una extensión más o menos pequeña, digamos, porque en el fondo, claro, cuando hay un viento tan extremo, cuando hay temperaturas tan altas como las que estamos teniendo estos días, es muy difícil. Y tal como decías tú, lo que se está viendo en San Pedro de Melipilla es increíble. Solo en una noche el incendio avanzó 1.000 hectáreas. O sea, sí, son fenómenos de la naturaleza que antes no veíamos. Ahora, recordemos el gran incendio de Valparaíso en el año 2024, que fue uno de los más grandes registrados en el mundo y también en la historia de nuestro país, donde hubo muertos, heridos, daños materiales, que afectó a Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana. Y ahí yo me quiero detener en un punto que tú mencionabas, porque los desastres no son naturales, tienen responsabilidad de las personas. Muchas veces las personas viven en territorios que no conocen, más allá de las alertas que puedan efectuarse por parte de las autoridades, ¿no? Como Senapreda, ahora que antes era la ONEMI. Pero, ¿qué se puede hacer para que la gente conozca, por ejemplo, las principales vías de evacuación? O que si vive cerca de árboles que pueden ser inflamables, esté atento, o que la municipalidad genere más educación o capacitación en estos territorios para los vecinos. ¿Cómo acá actuamos de una forma más efectiva? Sí, tal cual, porque finalmente es fundamental entender que el tema realmente es muy grave, y muchas veces las personas, sobre todo porque es verano o qué sé yo, tienden como a no darle la magnitud que tiene, y efectivamente si tú identificas un foco de incendio, inmediatamente hay que dar aviso. Hay que dar aviso, por supuesto, que a la CONAF o a bomberos, porque en el fondo, mientras se reacciona de manera rápida y eficiente, se pueden evitar catástrofes como el incendio más letal en la historia de Chile que tú mencionabas en Viña del Mar. Y en el fondo, para que los que nos están escuchando también tomen un poco la perspectiva o el contexto de esto, el año 2024 fue el año más caluroso, más cálido en la historia del mundo. Eso habla de que ya las temperaturas y los altos índices de calor ya es muy difícil que sea reversible. Y también, por otro lado, hay algo que es súper importante y que no siempre sabemos, que el 80% de los gases de efecto invernadero son emitidos por los incendios forestales. Por lo tanto, cuando uno ve un incendio forestal, el drama no solamente es la superficie que se quema, que queda desprotegida, un suelo que queda completamente infértil, sino que también es todo lo que sale a la atmósfera, que es todo este dióxido de carbono, que es pura contaminación y que además aumenta la temperatura aún más. Entonces, ese es el nivel de importancia de lo que tenemos que poder conversar, y que todas las personas que nos están escuchando le tomen el peso a la importancia que tiene cuando alguien da aviso, cuando alguien toma una medida, cuando alguien en zonas rurales no ejecuta una quema en un periodo, en una fecha que no es la autorizada. O por otro lado, también existen muchas personas que hacen fogatas de manera, en teoría, bastante desde el desconocimiento, pero una fogata en días de mucho calor, en lugares de mucho viento, es completamente inaceptable. Incluso hablamos de los asados, que hay personas que dicen, pero qué cosa más trivial, que es que no, porque un asado que salta una chispa y aparece viento, también puede generar una catástrofe de este tipo. Te quería preguntar, Susan, ¿por qué es tan difícil apagar un incendio cuando ya se propaga? Mira, los incendios duran años. Es súper impresionante porque uno puede ver imágenes y uno puede decir, sí, el incendio se controló, pero el fuego sigue quemando de manera subterránea. Entonces, por eso que se da, por ejemplo, lo que uno ve muchas veces durante los veranos, estos incendios que vuelven a salir, que de repente hay zonas que se supone que estaban, controladas, apagadas, pero el incendio rebrota. Entonces, en el fondo, por eso que el trabajo de la tierra es tan importante. No te...
Ya, no te preocupes. Ya, tome agüita mientras yo acá voy a también comentar algunas cosas. Y efectivamente lo que tú mencionabas. Ahora, cuando uno ve todo esto que está quemado, la tierra queda inutilizable, también tenemos que pensar que hay muchos animales y insectos, flora, fauna, que viven en estos hábitats y que después es muy complejo reconstruir. Y ahí me gustaría preguntarte, Susan, ¿qué pasa después de un incendio? ¿Cuánto tarda la tierra en restituirse? ¿Qué pasa además con los animales? Porque claro, la vida siempre se prioriza a las personas, está perfecto, pero también hay muchos animales que están ahí jugándosela entre la vida y la muerte. Y por otra parte, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mascotas? O sea, te hice 3 preguntas en una. Sí, harta, y estoy súper atorada, perdón, mil disculpas. Esto tiene que ver también por lo que estamos viendo en Santiago con el humo. O sea, estamos escuchando exactamente una consecuencia directa del humo que hay en la atmósfera. Existen distintas estrategias de restauración, de reforestación, y son todas bastante distintas. Yo te diría que depende de la región, depende del tipo de incendio y depende del daño. Y efectivamente la flora y la fauna se ve tremendamente afectada. Y lo que es más increíble es que la pérdida de bosque, la deforestación, es la segunda causa más importante para el cambio climático en el mundo. Entonces, si se pierde el bosque, perdón, si se pierde una zona, hay que restaurarla. Sí. Hay que reforestar. Mira, Susan, si quieres, lo que queda. Susan, hay un montón de estrategias que hay que poder implementar y hay que conocer, porque hay mucho desconocimiento también sobre esto, Andrea. Hay muchos proyectos que no tienen las características técnicas que tienen que tener para que sean viables en el tiempo. Son proyectos de muchos recursos, son caros. O sea, todo lo que se haga tiene que hacerse bien, muy estudiado y muy adecuado al problema que se dio o al tipo de incendio que pudimos ver que se manifestó, digamos. Sí, yo quería aprovechar ahora, si quieres ahí toma agüita, tose, porque efectivamente lo que tú estás viviendo, lo está viviendo mucha gente que vive en estas comunas donde están los incendios forestales o las comunas aledañas, porque la contaminación por incendios forestales también afecta gravemente la salud respiratoria. Recordemos que libera partículas finas, que son los llamados PM2.5, monóxido de carbono, gases tóxicos. O sea, las personas que mueren en los incendios principalmente es por la inhalación de estos gases y además porque se quema las vías respiratorias, y también hay gases que son súper tóxicos como es el benceno, irritan los ojos, la garganta, los pulmones, causa tos, asma, bronquitis, además agudizan las enfermedades crónicas y por eso es tan importante protegerse cuando hay incendios, cerrar las ventanas, usar el aire acondicionado en modo de recirculación, usar mascarillas adecuadas, sobre todo para los niños y los ancianos, que son los más afectados. Y como yo decía, o sea, acá de verdad no solamente estamos hablando que afecta a la flora y fauna, como tú mencionabas, también el aire afecta todo el ecosistema, aumentan los gases de efecto invernadero, pero nos genera una problemática a nivel de salud respiratoria súper grave. Exactamente, de hecho todos los pacientes, las personas, en la mañana escuchaba también varias entrevistas desde el punto de vista de la salud, y efectivamente las personas que tienen alguna condición crónica, cardíaca, respiratoria, los pulmones, este tipo de condición es fatal. O sea, hay cosas súper sencillas, cuando el aire está así por humo de incendio, evitar hacer deporte al aire libre, evitar tener las ventanas abiertas, porque efectivamente el impacto en la salud es brutal. Y para qué decir también en todo lo que tiene que ver en la calidad de vida respecto a la salud en todo sentido, porque en el fondo son condiciones que generan una sensación y un temor que es lógico que ocurra, porque en el fondo, claro, te dicen, oye, en este caso Santiago está tapado de humo, ¿por qué? Porque está Las Condes, en Santo Domingo, Melipilla, Pichilemu. Sí. Imagínate si esto se empieza a acercar y empieza a abordar otras regiones, la región de O'Higgins también lo está pasando muy mal. Y como decíamos al principio de la entrevista, la temporada se adelantó. Entonces, bien impresionante. Y bueno, nosotros Reforestemos ya tenemos 13 años trabajando por los bosques de Chile y hace por lo menos 4 o 5 ya 100% involucrados en todo lo que tiene que ver los incendios. Y es increíble y es doloroso ver cómo todos los años las temporadas se van haciendo más complejas o con distintas complejidades. Por ejemplo, el incendio que tú comentabas de Viña del Mar, que fue el incendio más letal, como decíamos, en la historia de Chile, horroroso, que nadie quiere que se vuelva a repetir jamás.
fue un incendio muy distinto al que vimos la temporada anterior en todo lo que ocurrió en la zona del Biobío en Santa Juana, o todo lo que ocurrió en la zona de Constitución, Maule, Ñuble, el año 2017, que fue el incendio más grande en la historia de Chile. Entonces, cada año es una realidad distinta que hay que abarcar y abordar. Por eso es que es tan importante sumar distintos actores y distintos conocimientos. De todas maneras, ya te tengo que ir despidiendo, Susan. Yo creo que recordar, muy importante para la gente que hoy día nos está escuchando, ¿qué se debe hacer para prevenir los incendios forestales? ¿Dónde llamar? ¿Qué hacer también con las mascotas? Como yo te preguntaba antes, el Ministerio de Salud ya emitió un comunicado con varias medidas para mitigar los efectos de la contaminación ambiental, principalmente para evitar la exposición al humo, para protegerse en el hogar, cerrar las puertas y las ventanas, mantener la vivienda sellada para impedir el ingreso del humo, poner paños húmedos en los espacios entre el suelo y las puertas para bloquear filtraciones, también mientras la gente esté en el interior, no fumar, porque además se genera lo que es la contaminación intradomiciliaria, que es más grave que la que está afuera, o sea, es como cruzada. También el calor extremo, recordemos que no tiene que estar adentro de la casa, hay que buscar zonas libres de humo, zonas más libres del calor y por supuesto suspender con el humo cualquier actividad física o deportiva en las zonas afectadas, principalmente niños, niñas embarazadas, pacientes con asma o con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ya si ya hay síntomas de alerta más graves hay que irse a urgencia de todas maneras. Pero a ti ya desde el punto de vista de lo que es la prevención de los bosques, ¿qué hay que hacer? Sí, bueno, súper importante todo lo que dijiste, Andrea. Ojalá que todo el mundo escuche y lo repitan todas las veces que se pueda, porque la verdad es que estamos jugando con la vida humana. Y dentro de esa vida humana está nuestro entorno, nuestro hábitat. Y si no cuidamos nuestros bosques, no cuidamos estos verdaderos pulmones verdes que nos ayudan a regular la temperatura y a combatir el cambio climático, la verdad es que las condiciones para las nuevas generaciones van a ser realmente catastróficas. Todas las personas que estamos circulando por distintas regiones, distintas ciudades, pueblos, lo que sea, siempre, nunca apagar mal un cigarrillo, ojalá jamás en la calle, nunca hacer una fogata en una zona que no está autorizada, o hacer una fogata un día de mucho viento o de mucho calor. Tratar de despejar el combustible vegetal de nuestro entorno directo, que es la maleza seca. Dar aviso inmediatamente si uno ve cualquier foco de incendio, de cualquier tipo gatillado por cualquier razón. Eso puede llegar a cambiar radicalmente el futuro de un incendio forestal. Y bueno, siempre llamar inmediatamente a bomberos y a CONAF, y cuidarnos entre todos y repartir el mensaje. Yo creo que acá tenemos que hacer un efecto de caja de resonancia para que todas las personas vayamos repitiendo esto, para que vayamos todos cambiando. Este es un problema cultural. Entonces, si no cambiamos nuestras conductas, va a ser muy difícil revertir esto en adelante. De todas maneras, ¿qué hacemos con las mascotas para cerrar? Mira, las mascotas, cuando hay fenómenos como el de estos días, que hay mucho humo, ideal poder también tenerlas en un sector cerrado. Mucha agua, y si no pueden estar en un interior, poder tratar por lo menos de dejarlas en un sector con sombra, y también evitar que se expongan, por supuesto, a este humo que es tremendamente tóxico. Te quiero agradecer, Susan Wiley, directora ejecutiva de Reforestemos, por esta información súper importante. ¿Dónde la gente puede ver más información? Bueno, la página web, que es reforestemos.org, y las redes sociales, me imagino, ¿no? Exactamente. Las redes sociales, Fundación Reforestemos, estamos súper activos informando todo lo que va ocurriendo, porque claro, nosotros no solamente nos ocupamos de reforestar y restaurar ecosistemas, sino que estamos súper convencidos de que la comunicación, la difusión es un eje fundamental para poder generar cambios reales. Así que todos a seguirnos en Fundación Reforestemos en todas las redes sociales y estar muy atentos a todo lo que vaya compartiendo la CONAF con los medios de comunicación y entre todos nosotros. Un abrazo, Susan. Muchas gracias. Que estés bien. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Chao. Estás escuchando Tu Nuevo ADN.